Por violencia de género entendemos cualquier acto violento basado en una situación de desigualdad en un marco de relaciones de dominación. La violencia no es innata, por lo que los maltratadores son selectivos en el ejercicio de esa violencia. El objetivo siempre es erosionar la autoestima de la mujer y aumentar el grado de poder y control sobre ella. ¿Cuáles son las formas de violencia? Encontramos una violencia física, en la cual se producen lesiones y es la más evidente y la más fácilmente demostrable. Una psicológica suele ser verbal o no verbal, se desvaloriza con insultos, menosprecios, amenazas, abusos de autoridad. Es el más difícil de demostrar, pues puede adquirir una gran sutileza. La sexual y abusos sexuales es de naturaleza sexual, evidentemente, y nunca es consentida. La de acoso sexual se solicitan favores sexuales aprovechándose de una superioridad laboral, docente o análoga. Por otra parte, nos encontramos con un tráfico de mujeres o de niñas en la que hay captación, traslado, acogida a través de la fuerza o de la coacción. Y económica, privación intencionada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer. Siempre vamos a encontrar en la violencia tres fases de violencia. El maltrato hay que tener en cuenta que es cíclico. Una primera fase donde nos encontramos una acumulación de tensión y agresiones verbales y psicológicas. Una segunda fase con un estallido de la tensión, la violencia es mucho más cruda y da paso a la agresión física. Y una tercera fase que se denomina luna de miel o arrepentimiento, y en ella se pide disculpas a la víctima, pero esta fase se reduce con el tiempo hasta casi desaparecer. Y por último, lo que sí que debemos tener claro es que si eres víctima de maltrato, no eres la persona responsable, que el uso de la violencia jamás está justificado, que las agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo y que la víctima jamás está sola, puesto que hay especialistas que pueden ayudarla.